Ella aceptó cenar con su exmarido para cerrar ciclos, pero cuando vio algo sospechoso en su copa, decidió cambiarla sin que él lo notara. Lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Una red de mentiras, traiciones y secretos oscuros salió a la luz, revelando un plan que nunca imaginó. Una historia sobre intuición, supervivencia y segundas oportunidades que te mantendrá al borde de tu asiento. Prepárate, porque este relato tocará lo más profundo de tu corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y cuéntanos desde dónde estás viendo esta impactante historia. Se suponía que sería solo una cena de despedida, elegante, simbólica. Madura, años después del fin de un matrimonio marcado por silencios y rencores, Elena aceptó la invitación de su exmarido para cenar en un restaurante caro. Bajo el pretexto de cerrar ciclos, ella ya estaba casada nuevamente, con otra vida, otra rutina, otra historia. Pero algo en la voz de Javier por teléfono, quizás nostalgia, quizás arrepentimiento, la convenció de ir. Quería escucharlo. Cerrar con ligereza lo que alguna vez fue amor. El ambiente era refinado. La iluminación tenue, el sonido de un violín de fondo. Estaban en una mesa aislada, el vestido como en los viejos tiempos, demasiado formal, demasiado sonriente. Conversaba con dulzura. Elogiaba su vestido, decía que solo quería ver de nuevo el brillo en sus ojos. Pero cuando Elena regresó del baño, algo absolutamente inesperado sucedió. Una mujer se acercó a ella con una mirada grave y le dijo en voz baja, no beba de su copa. Su exmarido puso algo en ella de un frasco extraño. Elena se detuvo. El perfume cítrico de la desconocida contrastaba con el frío que le recorrió la espalda. Agradeció sin saber qué pensar. ¿Estaría loca? ¿Sería una broma cruel? ¿O la verdad? Volvió a la mesa con una sonrisa tensa y mientras Javier le mostraba fotos antiguas en su celular, Elena dejó caer su bolso a propósito, en el instante en que él se agachó para ayudar. Intercambió las copas, y fue entonces cuando el desastre comenzó. Durante los primeros minutos no pasó nada, pero pronto Javier comenzó a sudar. Su voz fallaba, su mirada se perdía. Elena preguntó si estaba bien, él dijo que era el calor, pidió ir al baño, se levantó y tambaleó. El restaurante se detuvo, la gente se levantó, el personal corrió, ella lo ayudó a sentarse. Una enfermera entre los clientes prestó los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. Elena se mantuvo serena por fuera, pero por dentro un torbellino. ¿Qué había en ese líquido? ¿Había intentado envenenarla? ¿O la mujer en el baño estaba mintiendo? ¿Y por qué? Durante los 6 meses siguientes, la vida de Elena se convirtió en un laberinto emocional. Regresó a casa aquella noche con el sabor del vino aún en la boca, pero ya no era el mismo vino. Miguel, su actual esposo, discreto y tranquilo, notó que algo había ocurrido, pero ¿cómo explicar que había ido a cenar con su ex, que casi se desmaya y que ella había intercambiado sus copas? Fingió cansancio y se aisló. Su primer conflicto era interno. ¿Por qué aceptó ir? ¿Quería despedirse o probarse algo a sí misma? ¿Qué quedaba de aquel amor antiguo? Días después, una carta anónima llegó a su puerta. Hiciste bien en cambiar las copas. Pero esto no ha terminado. La carta no tenía remitente. El sobre era común. El tipo que se encuentra en cualquier papelería. La caligrafía, pulcra pero impersen, como la de alguien que se esfuerza por no ser reconocido. Elena la sostuvo entre sus dedos temblorosos, sintiendo el peso de aquellas palabras mucho más que el del papel. Miró por la ventana de su apartamento buscando algún rostro familiar, alguna sombra sospechosa, pero la calle continuaba con su rutina normal. Miguel había salido temprano esa mañana. Trabajaba como arquitecto en un estudio al otro lado de Madrid. Desde la noche del incidente con Javier, su relación se había vuelto tensa, llena de preguntas no formuladas. Elena decidió no mostrarle la carta. Era un secreto más que añadir a la montaña de silencios que empezaba a formarse entre ellos. Esa misma tarde, mientras organizaba algunos documentos en su estudio, Elena trabajaba como traductora independiente. Encontró algo extraño, una notificación bancaria de una cuenta que no reconocía. Estaba su nombre, pero ella nunca la había abierto. La fecha de apertura coincidía con los últimos meses de su matrimonio con Javier. Había estado planeando esto desde entonces. Elena llamó al banco inmediatamente. Tras varias verificaciones de seguridad, le confirmaron que efectivamente era titular de esa cuenta. Y lo más perturbador, había movimientos recientes. Alguien había hecho depósitos considerables en los últimos meses. El último, justo un día antes de la cena. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elena contactó a Claudia Moreno, una antigua amiga de la universidad que ahora trabajaba como asesora jurídica. No le contó todos los detalles, solo lo suficiente para despertar su preocupación y ofrecimiento de ayuda. Algo no está bien con Javier, le dijo Elena por teléfono. Necesito tu discreción y tu experiencia. Claudia accedió a reunirse con ella esa misma tarde en una cafetería alejada del centro. Elena llegó primero, eligiendo una mesa en el rincón más apartado. Observaba cada rostro que entraba, cada gesto, cada mirada.
La paranoia comenzaba a instalarse como una sombra constante en su vida. Claudia llegó puntual, con su habitual aire de eficiencia y su portafolio de cuero. Se abrazaron brevemente, sin preámbulos. Elena le mostró la notificación bancaria y le relató lo ocurrido en el restaurante. Omitiendo el detalle de las copas intercambiadas, ¿has considerado que quizás Javier esté en problemas financieros y esté usando tu identidad?, preguntó Claudia, mientras analizaba los documentos. Lo he pensado, respondió Elena, pero hay algo más oscuro aquí. Siento que está tramando algo. Claudia tomó notas meticulosamente. Prometió investigar discretamente la situación financiera de Javier y los movimientos de esa cuenta misteriosa. Antes de despedirse, miró fijamente a Elena con una expresión de genuina preocupación. Ten cuidado, Elena. Si lo que sospechas es cierto, no estamos hablando solo de fraude financiero. Esas palabras persiguieron a Elena durante todo el trayecto a casa. Al llegar, encontró a Miguel sentado en el sofá, con una expresión indescifrable. Sobre la mesa de café estaba la carta anónima. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuándo pensabas contarme sobre esto? La voz de Miguel era calmada, pero cargada de una tensión palpable. Elena se desplomó en el sillón frente a él. Las palabras se amontonaban en su garganta, pero ninguna parecía adecuada. Finalmente, optó por la verdad. Le contó sobre la cena, la advertencia de la mujer desconocida, el intercambio de copas, el colapso de Javier. Al terminar, el silencio entre ellos parecía una tercera presencia en la habitación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miguel finalmente rompió el silencio. Su voz un susurro cargado de dolor. Tenía miedo, admitió Elena. Miedo de cómo sonaría todo esto. Miedo de las preguntas que vendrían después. Preguntas como ¿por qué aceptaste cenar con tu exmarido en primer lugar? La pregunta flotó entre ellos, pesada y punzante. Elena no tenía una respuesta clara, ni para Miguel ni para sí misma. Ciertamente no era nostalgia ni un anhelo de lo que había dejado atrás. Su matrimonio con Javier había terminado años atrás, desgastado por la indiferencia y las pequeñas traiciones cotidianas. Quizás fue curiosidad o quizás una necesidad de confirmar que había tomado la decisión correcta al dejarlo. Esa noche, durmieron dándose la espalda, separados por un abismo de dudas no expresadas. Elena miraba hacia la ventana, observando las luces de la ciudad y preguntándose qué otras sorpresas le esperaban. ¿Dónde estaba Javier ahora? ¿Quién era la mujer que le había advertido? Y sobre todo, ¿qué significaba ese esto no ha terminado de la carta? Al día siguiente, mientras Miguel se preparaba para ir al trabajo, Elena recibió una llamada de un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. ¿Elena Mendoza? La voz al otro lado era femenina, pero no la reconoció. Sí, soy yo. Tengo información sobre Javier Soto que necesitas saber. No puedo hablar por teléfono. Encuéntreme en el Retiro, junto al estanque, en 1 hora. Antes de que Elena pudiera responder, la llamada se cortó. Miguel la miraba desde el umbral con el maletín en la mano y una expresión de interrogación en el rostro. ¿Quién era? Elena dudó. Un día antes. Le habría mentido por instinto, pero la conversación de la noche anterior había abierto una brecha que solo la verdad podía comenzar a cerrar. No lo sé. Alguien que dice tener información sobre Javier quiere verme en el Retiro. Miguel dejó caer el maletín y se acercó a ella. No irá sola. Elena sintió una oleada de gratitud mezclada con culpa. A pesar de las dudas y las mentiras recientes, Miguel seguía a su lado, protegiéndola. Asintió, sintiéndose más segura con la idea de su compañía. 1 hora después, ambos caminaban por los senderos del parque, vigilantes ante cada rostro, cada movimiento. El estanque estaba tranquilo esa mañana, con pocas personas alrededor. Se sentaron en un banco, con vista al agua, esperando. Pasaron 15 minutos sin que nadie se acercara. Elena comenzaba a pensar que era una falsa alarma o peor, algún tipo de broma cruel. Fue entonces cuando notó a una mujer mayor sentada en un banco cercano, alimentando a las palomas. No parecía prestarles atención, pero cuando sus miradas se cruzaron, la mujer hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Elena apretó la mano de Miguel. Creo que es ella. Se acercaron con cautela. La mujer continuaba arrojando migas a las aves, como si no notara su aproximación. Solo cuando estuvieron a un paso de distancia, habló sin mirarlos. No debería haber traído a su esposo. Señora Mendoza, Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe quién es? La mujer sonrió levemente. Sé muchas cosas sobre usted y sobre Javier. Soy Sofía. Trabajo como cuidadora para la hermana de Javier. Eso explicaba cómo podía tener información privilegiada. La hermana de Javier, Luisa, sufría de una enfermedad degenerativa desde hacía años. ¿Qué quiere decirnos?, preguntó Miguel, su voz tensa. Sofía miró alrededor antes de responder, como asegurándose de que nadie los observaba. Javier está planeando algo grande. He escuchado conversaciones telefónicas, he visto documentos. No sé todos los detalles, pero sé que usted está en el centro de todo. ¿Qué tipo de plan? Elena sentía la boca seca. Un seguro de vida, murmuró Sofía. Uno viejo, de cuando estaban casados. Nunca lo canceló.
Usted sigue siendo la beneficiaria, pero hay cláusulas extrañas. Adendas recientes. Miguel apretó el puño. ¿Está diciendo que intentó envenenar a Elena por un seguro? Sofía negó con la cabeza. Es más complicado. No quería que pareciera un asesinato. Quería que pareciera que usted... La mujer dudó, buscando las palabras adecuadas. Que usted había tomado una decisión de irse para siempre. El eufemismo no pasó desapercibido para Elena. Un escalofrío le recorrió la espalda. La noche de la cena. Comenzó. Esa noche era solo. El principio, confirmó Sofía, el restaurante, las copas, era todo parte de una puesta en escena. Hay testimonios preparados, personas que dirían haberla visto deprimida, inestable. El colapso emocional por reencontrarse con un amor del pasado sería el catalizador perfecto. Miguel pasó un brazo protector alrededor de Elena. ¿Por qué nos cuenta esto? ¿Qué gana usted? La mirada de Sofía se ensombreció. Mi sobrina estuvo involucrada. Fue ella quien le advirtió en el restaurante. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Pensamos que era un juego, un plan para recuperarla. Cuando entendimos lo que realmente planeaba, su voz se apagó. Las palomas seguían arremolinándose a sus pies, ajenas al drama humano que se desarrollaba. Necesito pruebas, dijo Elena. Su mente profesional tomando el control, algo que pueda llevar a la policía. Sofía asintió. Las tendrá. Pero no hoy, no aquí. Es demasiado peligroso. Javier tiene contactos. Gente que lo ayuda. Vigilan. Metió la mano en su bolsillo y extrajo una llave pequeña. Se la entregó a Elena, cuya mano temblaba al recibirla. Dirección de León Tolstoy 23. Apartamento 5B es un piso que compró. Supuestamente para ustedes dos. Para empezar de nuevo. Ahí encontrará lo que necesita. Un cofre bajo el suelo del dormitorio principal. Esta es la llave. Elena miró la llave como si fuera un objeto alienígena. ¿Cómo sé que esto no es otra trampa? La mirada de Sofía se suavizó. No lo sabe. Solo tiene mi palabra. Y la advertencia de mi sobrina que ya le salvó la vida una vez. Con eso. La mujer se levantó, espantando a las palomas. No vaya a ese apartamento sola. Y no confíe en nadie más, ni siquiera en la policía, hasta que tenga las pruebas en sus manos. Su alejó por el sendero. Su figura perdiéndose entre los árboles del parque. Elena y Miguel se quedaron sentados, tratando de procesar la información. La llave parecía arder en la palma de Elena. Podría ser una trampa, murmuró Miguel. O podría ser nuestra única oportunidad de entender qué está pasando. Respondió Elena. Decidieron ir al apartamento esa misma tarde. El edificio estaba en un barrio residencial tranquilo. Ni lujoso ni modesto. Un lugar donde nadie prestaría especial atención a los vecinos. El portal estaba abierto y no había portero. Subieron por las escaleras hasta el 5º piso, vigilantes ante cualquier ruido sospechoso. El apartamento 5B tenía una puerta común, sin ningún distintivo especial. Elena introdujo la llave en la cerradura, que se dio con un clic. Intercambió una mirada con Miguel antes de empujar la puerta. El interior estaba amueblado pero deshabitado. Una fina capa de polvo cubría las superficies, indicando que nadie había estado allí en semanas. Los muebles eran funcionales, neutros, como los de un apartamento modelo. En la sala de estar, sobre una mesa, había fotografías enmarcadas. Elena se acercó y sintió que el corazón se le detenía. Eran fotos de ella y Javier, algunas antiguas, de cuando estaban casados, otras recientes, tomadas sin su conocimiento. Elena saliendo de su trabajo, Elena y Miguel cenando en un restaurante, Elena en el supermercado. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta del nivel de vigilancia al que había estado sometida. Miguel recorría el apartamento metódicamente, revisando cada habitación. Elena llamó desde el dormitorio principal. Su voz sonaba tensa. Elena se dirigió hacia allí. Miguel estaba arrodillado junto a la cama, había retirado la alfombra y señalaba una pequeña compuerta en el suelo. Elena se arrodilló a su lado. Sacó la llave y la introdujo en la cerradura. La compuerta se abrió, revelando un cofre metálico. Dentro encontraron documentos, muchos documentos. Pólizas de seguro, estados de cuentas bancarias a nombre de Elena que ella nunca había abierto, informes médicos falsificados que sugerían un historial de depresión. Cartas supuestamente escritas por ella donde expresaba desesperación y deseos de acabar con todo. Y luego, en el fondo del cofre, un frasco pequeño, sin etiqueta, con un líquido transparente en su interior. Junto a él, un recibo de una farmacia industrial y una nota con instrucciones sobre dosificación. Dios mío, susurró Elena, dejando caer los papeles, iba a matarme. Iba a hacer que pareciera que me había. No pudo terminar la frase. Miguel la abrazó fuertemente, como queriendo protegerla de la horrible verdad que acababan de descubrir. Tenemos que ir a la policía, dijo él. Ahora tenemos pruebas. Elena asintió. Pero algo seguía molestándola. ¿Por qué desapareció después del restaurante? Si su plan fracasó, ¿por qué no intentó de nuevo? No había respuesta a esa pregunta. Al menos no todavía. Recogieron todos los documentos y el frasco, decididos a entregarlos a las autoridades. Cuando estaban a punto de salir del apartamento,
El teléfono de Elena sonó. Era Claudia. Elena, he descubierto algo. Ese seguro de vida tiene una cláusula específica. Si el beneficiario fallece, dentro de los 30 días siguientes al asegurado, el dinero va a un tercer beneficiario. ¿Adivina quién? Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Quién? Alguien llamado Lucía Soto. ¿Te suena? El apellido Soto, el mismo que Javier. Su hermana, preguntó Elena, confundida. No, respondió Claudia. Su hermana es Luisa. Esta es otra persona. Y hay más. He estado investigando esa cuenta bancaria a tu nombre. Los depósitos recientes vienen de una empresa farmacéutica, una que se especializa en... Elena no necesitaba que terminara la frase, lo entendía ahora. Todo encajaba de forma terrible. La mujer del restaurante no era una salvadora anónima, era parte del plan, un plan que había cambiado. Gracias. Claudia, te llamo luego. Colgó y miró a Miguel con una expresión de horror. Tenemos que salir de aquí, ahora. Pero era demasiado tarde. La puerta del apartamento se abrió, y en el umbral apareció ella, la mujer del restaurante, la que le había advertido sobre la copa. Su perfume cítrico llenó la habitación, mezclándose con el miedo creciente de Elena. Hola, Elena, dijo con una sonrisa fría. Veo que encontraste nuestro pequeño nido de amor. Elena retrocedió, buscando la mano de Miguel. ¿Quién eres? La mujer entró, cerrando la puerta tras de sí. Soy Lucía, la prometida de Javier. O lo era, hasta que decidió que amarte a ti era más rentable que amarme a mí. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Elena. No era Javier quien había planeado todo, o al menos no solo él. El plan original era simple, continuó Lucía, moviéndose con una calma inquietante por la sala. Javier te enamoraría de nuevo, te convencería de firmar algunos documentos, de hacer algunas transferencias. Luego desaparecería de tu vida, dejándote con el corazón roto pero viva. Hizo una pausa, sus ojos brillando con un odio casi tangible. Pero luego descubrí que seguía siendo la beneficiaria de su seguro, que había estado pagando esa póliza todos estos años a mis espaldas. Y decidí mejorar el plan. Miguel dio un paso adelante, colocándose entre Elena y Lucía. La policía ya está en camino, mintió. Lucía sonrió, sacando algo de su bolso, una pistola pequeña pero letal. No, no lo están. Y aunque lo estuvieran, no llegarían a tiempo. El tiempo pareció detenerse en ese pequeño apartamento. Elena sentía el latido de su corazón en los oídos mientras miraba el arma en manos de Lucía. Miguel permanecía firme delante de ella, como un escudo humano, pero su postura tensa delataba su miedo. No tiene sentido, dijo Elena, tratando de mantener la calma. Si el plan era que yo muriera después de Javier para que tú cobraras el seguro, ¿por qué me advertiste en el restaurante? La sonrisa de Lucía se volvió casi melancólica, porque el plan cambió, querida. Javier empezó a tener dudas, a sentir remordimientos. La noche del restaurante me confesó que no podía hacerlo, que aún sentía algo por ti. Imagina mi frustración. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Tantos meses de planificación, tantos años esperando que él me diera el lugar que merecía en su vida, solo para descubrir que nunca dejó de quererte. Elena procesaba esta información, buscando una salida. ¿Entonces cambiaste las copas antes que yo? Lucía soltó una risa amarga. No exactamente. Cuando Javier me dijo que no podía seguir adelante, me enfurecí. Decidí que, si él no podía hacerlo, lo haría yo misma, pero no envenenándote a ti. La realización golpeó a Elena como un puñetazo. Envenenaste a Javier. Tenía que ser el primero. Según la póliza, confirmó Lucía con escalofriante tranquilidad, luego vendrías tú para que yo pudiera cobrar como tercera beneficiaria. Te advertí en el restaurante porque necesitaba que tú estuvieras involucrada. Que hubiera testigos que te vieran intercambiar las copas. La perfecta sospechosa. Miguel tensó los puños. ¿Dónde está Javier ahora? La expresión de Lucía se endureció, recuperándose. El muy idiota sobrevivió porque la dosis no fue suficiente. Ha estado escondido temiendo que tú, miró a Elena con desprecio, le hayas tendido una trampa. No sabe que fui yo. Elena intentaba encontrar lógica en toda esta locura. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarnos a los dos? Solo necesito matarte a ti, respondió Lucía, apuntando el arma con más firmeza. Tu actual marido es un daño colateral desafortunado. La historia será simple. La ex esposa obsesionada intentó matar a su antiguo amor. Fracasó. Enloqueció y se quitó la vida, no sin antes eliminar al pobre nuevo esposo que descubrió su plan. Elena sentía que le faltaba el aire. La maldad calculada de esta mujer era aterradora. Miró alrededor, buscando alguna vía de escape, algún objeto que pudieran usar como defensa. No funcionará, dijo Miguel, su voz sorprendentemente firme. Hay demasiadas personas que saben que estamos aquí. Claudia tiene copias de los documentos que encontramos. La policía ya está investigando. La sonrisa de Lucía flaqueó por un instante, pero recuperó su compostura. Admiro tu valentía, Miguel, pero ambos sabemos que eso no es cierto.
Nadie sabe que están aquí excepto Sofía, y ella está. Hizo una pausa dramática. Indispuesta en este momento, Elena sintió un escalofrío. ¿Qué le hiciste? Nada irreversible. Aún, mi prima siempre fue demasiado blanda de corazón, demasiado moral para su propio bien, así que... Sofía era prima de Lucía. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Elena ganaba tiempo, intentando idear un plan. Notó que Miguel se movía sutilmente, posicionándose para un posible movimiento. ¿Por qué todo esto?, preguntó Elena. Hay formas más sencillas de conseguir dinero. No es solo por el dinero, espetó Lucía. Su calma superficial quebrándose por primera vez. Es por lo que él me hizo. Años esperando una vida juntos, promesas vacías, siempre a la sombra de tu recuerdo. Elena era tan inteligente. Elena era tan especial. Incluso cuando ya no estabas, seguías presente. Su dolor era palpable, casi tangible en el aire cargado de la habitación. Por un momento, Elena casi sintió lástima por ella. Casi. Baja el arma, Lucía, dijo Elena suavemente. Aún podemos solucionar esto. Es demasiado tarde para soluciones, respondió Lucía. Su voz quebrada por la emoción. Esto termina hoy. El disparo retumbó en la pequeña habitación con una fuerza ensordecedora. Elena gritó, esperando el impacto, el dolor. Pero no llegó. En cambio, vio a Miguel lanzarse hacia adelante en el mismo instante en que Lucía apretaba el gatillo. El disparo rozó su hombro, pero logró alcanzarla. Ambos cayeron al suelo en una lucha frenética. Elena reaccionó por instinto. Corriendo hacia ellos, la pistola había caído a unos metros. Se lanzó a por ella, sintiendo el frío metal en sus manos temblorosas. Nunca había sostenido un arma, el peso se sentía extraño. Antinatural. Miguel, gritó, viendo a su esposo, forcejeando con Lucía, quien a pesar de su apariencia delicada, luchaba con ferocidad salvaje. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Elena giró, apuntando instintivamente el arma hacia la entrada. Su dedo temblando sobre el gatillo. Era Javier. Estaba más delgado que la última vez que lo vio. Con un aspecto demacrado y enfermizo. Sus ojos se abrieron con asombro ante la escena. Miguel y Lucía rodando por el suelo, Elena apuntando un arma temblorosa. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz sonaba débil, pero aún conservaba ese tono autoritario que Elena recordaba tan bien. Lucía se congeló al oírlo. Javier, no es lo que parece. Su voz ahora era completamente diferente. Dulce y suplicante. Elena mantenía el arma firme, ahora apuntando entre Lucía y Javier, insegura de quién representaba la mayor amenaza. Ella intentó matarnos, Javier, y a ti también. En el restaurante, la confusión cruzó el rostro de Javier. Miró a Lucía, luego a Elena. Y finalmente a los documentos esparcidos por el suelo, documentos que probaban una conspiración elaborada. Lucía, ¿tú pusiste algo en mi copa? Su voz era apenas un susurro increduloso. Tenía que hacerlo, respondió ella, lágrimas formándose en sus ojos. Nunca ibas a amarme como la amabas a ella. Incluso después de todos estos años, seguía siendo Elena. Siempre Elena. Miguel aprovechó la distracción para inmovilizar a Lucía contra el suelo. Javier seguía en el umbral como una estatua incapaz de procesar lo que veía y escuchaba. Llama a la policía, ordenó Miguel a Elena. Manteniendo a Lucía bajo control, Elena buscó su teléfono con la mano libre, sin bajar el arma, marcó el número de emergencias con dedos temblorosos. Explicando brevemente la situación y la dirección, la operadora le aseguró que una patrulla estaba en camino. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en una especie de pesadilla surrealista. Javier finalmente entró en el apartamento, sentándose pesadamente en un sillón con la mirada perdida. No habló, no reaccionó. Simplemente existía en ese espacio como un fantasma. Lucía alternaba entre súplicas dirigidas a Javier y amenazas hiceadas a Elena y Miguel, y ellos dos mantenían una vigilancia tensa. Elena con el arma, Miguel sujetando físicamente a Lucía. Cuando la policía finalmente llegó, la situación se tornó aún más caótica. Preguntas, declaraciones, documentos confiscados como evidencia. Lucía fue esposada y llevada a una patrulla. No sin antes lanzar una última mirada cargada de odio a Elena. Esto no ha terminado, prometió con voz venenosa, mientras los oficiales la sacaban del apartamento. Javier también fue detenido para interrogatorio, aunque con menos severidad que Lucía. Elena no pudo evitar sentir una punzada de algo al verlo salir esposado. No era amor, ni siquiera nostalgia. Quizás solo la certeza de que una etapa de su vida se cerraba definitivamente. Ella y Miguel dieron sus declaraciones, explicando cómo habían llegado al apartamento, lo que habían encontrado y lo que Lucía les había confesado. La policía se mostró escéptica al principio, pero los documentos encontrados en el cofre respaldaban su versión. Los llamaremos si necesitamos más información, dijo el detective a cargo. Por ahora, vayan a casa y descansen. Han pasado por mucho hoy. Salieron del edificio ya entrada la noche, exhaustos física y emocionalmente. El viaje en taxi transcurrió en silencio.
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a su apartamento, la familiaridad de su hogar pareció envolverlos como un manto protector. «Deberíamos ir al hospital», dijo Elena, mirando el hombro de Miguel, donde la bala había rozado, dejando un surco sangriento. «Ya lo desinfectaron los paramédicos», respondió él. «Solo necesitó un baño y dormir». Pero ambos sabían que el sueño no llegaría fácilmente esa noche. Demasiadas imágenes, demasiadas revelaciones para procesar. En la ducha, Elena dejó que el agua caliente lavara las tensiones del día. Cuando salió, encontró a Miguel sentado en la cama, mirando a la nada. «Casi te pierdo hoy», dijo él, su voz cargada de emoción contenida. Elena se sentó a su lado, tomando su mano. «Pero no lo hiciste. Estamos aquí. Estamos bien». «¿Lo estamos?». La pregunta flotó entre ellos, pesada y sincera. No, no lo estaban. No del todo. El trauma de lo ocurrido no se borraría con una ducha caliente. Las dudas, los miedos, seguirían ahí por un tiempo. «Lo estaremos», prometió Elena. Y en ese momento lo creía de verdad. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones policiales, noticias en los periódicos locales y llamadas de amigos y familiares preocupados que habían visto sus nombres mencionados en relación con el caso. Elena y Miguel trataron de mantener la mayor normalidad posible, volviendo al trabajo, siguiendo sus rutinas, como si así pudieran conjurar una sensación de seguridad. Una semana después del incidente, mientras desayunaban, sonó el timbre. Era Claudia, con una expresión grave. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos cuando Elena abrió la puerta. Se sentaron en la sala, Miguel uniéndose a ellas con tazas de café fresco. Claudia sacó una carpeta de su maletín. «He estado siguiendo el caso», comenzó, revisando documentos, hablando con contactos. «Hay algo que no encaja». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». «La historia de Lucía, su confesión. Hay inconsistencias». Claudia extendió varios documentos sobre la mesa de café. «Estos son los movimientos de la cuenta que abrieron a tu nombre. Fíjate en las fechas, en los montos». Elena y Miguel examinaron los papeles. Efectivamente, había un patrón extraño. Grandes sumas entrando y saliendo con una regularidad sospechosa. «Esto no parece el plan de una novia despechada», comentó Miguel. «Parece lavado de dinero», completó Claudia. «Hay más. La compañía farmacéutica que mencioné, la que hacía los depósitos, no existe. Es una fachada». Elena sentía que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. «¿Qué está sugiriendo?». Claudia se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque solo estaban ellos tres. «Creo que Javier está involucrado en algo mucho más grande, algo peligroso, y creo que intentó usarte como chivo expiatorio». «¿Y Lucía?», preguntó. «Miguel podría ser su cómplice o podría ser otra víctima. No lo sé con certeza». Elena se levantó, incapaz de permanecer sentada con esta nueva información bullendo en su mente. Caminó hasta la ventana, observando la calle como si las respuestas pudieran estar ahí fuera. «Han liberado a Javier», anunció Claudia, provocando que Elena se girara bruscamente. «Insuficientes pruebas para retenerlo. Lucía sigue detenida, pero su abogado está argumentando que actuó bajo coacción». «Esto es una locura», murmuró Elena. «¿Qué se supone que debemos hacer ahora?». «Ser extremadamente cuidadosos», respondió Claudia. «Seguir investigando. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos, pero llevará tiempo». Cuando Claudia se marchó, Elena y Miguel se quedaron en un silencio denso, cargado de preguntas sin respuesta. «Tal vez deberíamos irnos por un tiempo», sugirió Miguel. «Visitar a tus padres en Valencia, alejarnos de todo esto». Elena consideró la idea. Sus padres estarían encantados de verlos, y ciertamente podrían usar un descanso de todo el estrés, pero Weir no resolvería nada. Javier sabía dónde vivían sus padres. Había estado allí durante su matrimonio. «No puedo seguir corriendo», decidió Elena. «Tenemos que enfrentar esto, sea lo que sea». Miguel asintió, respetando su decisión aunque no la compartiera completamente. Esa misma tarde, mientras Elena trabajaba en una traducción, recibió un mensaje de un número desconocido. «Necesito verte. Café El Prado, las 18. Ven sola». Es sobre Javier. Lucía. Pero, ¿no estaba detenida? ¿O era alguien más? ¿Luisa? ¿La hermana de Javier? Elena dudó si mostrarle el mensaje a Miguel. Finalmente decidió que no quería más secretos entre ellos. «Es una trampa», dijo él inmediatamente, después de leer el mensaje. «No puedes ir». «¿Y si no?». «Lo eso», respondió Elena. «¿Y si realmente tiene información importante?». Discutieron por casi una hora. Al final, llegaron a un compromiso. Elena iría, pero Miguel estaría cerca, vigilando desde otra mesa, y avisarían a Claudia por si algo salía mal. El Café El Prado era un lugar concurrido en el centro de Madrid, lo cual brindaba cierta seguridad. Elena llegó unos minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa con buena visibilidad de la entrada. Miguel entró poco después, sentándose en el extremo opuesto del local, fingiendo leer un periódico. A las 6 en punto, la puerta se abrió, pero no era Lucía quien entró, era Sofía, la cuidadora de la hermana de Javier.
parecía nerviosa, mirando constantemente por encima de su hombro. Cuando vio a Elena, se dirigió directamente a su mesa. «Gracias por venir», dijo, sentándose sin esperar invitación. «No tenemos mucho tiempo». «Creí que el mensaje era de Lucía», confesó Elena. Sofía hizo un gesto de desagrado. «Lucía está exactamente donde debe estar, en custodia, pero no por mucho tiempo. Me temo». «¿Qué quieres decir?» «Su abogado está moviendo cielo y tierra. Tiene contactos poderosos. Y estoy segura de que vendrá por mí cuando salga». La mujer parecía genuinamente asustada. «No. Soy realmente su prima, como te dije. Trabajé para ella y Javier. Hacía recados, a veces vigilaba. Nunca supe exactamente para qué hasta que fue demasiado tarde». Elena procesaba esta nueva información. Otro engaño. Otra capa de la cebolla que se pelaba revelando más mentiras debajo. «¿Por qué debería creerte ahora?», preguntó Elena. Cautelosa, Sofía sacó un teléfono de su bolso. «Porque tengo esto. Grabaciones. Conversaciones entre Javier y algunos hombres. Hablan de envíos, de productos, de rutas. Y mencionan tu nombre, repetidamente». Puso el teléfono sobre la mesa, presionando play en una grabación. La voz de Javier sonaba clara, discutiendo lo que parecía ser una operación de tráfico de medicamentos. «La estructura está lista. Elena será el contacto perfecto. Su trabajo como traductora. Sus viajes frecuentes. Nadie sospechará de ella». Elena sintió náuseas. Todo encajaba con lo que Claudia había descubierto. Javier no solo había intentado usarla para cobrar un seguro, había intentado convertirla en un peón involuntario en algún tipo de operación ilegal. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Elena. Su voz apenas un susurro. «Porque necesito tu ayuda», respondió Sofía. «No puedo ir a la policía. No confío en ellos. Javier tiene contactos ahí también. Necesito desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. Y tú necesitas esta información para protegerte». Miguel, que había estado observando la interacción desde lejos, finalmente se acercó a la mesa. Sofía se sobresaltó, pero Elena la tranquilizó. «Es mi esposo», explicó. «Está conmigo en esto». Sofía asintió, evaluando rápidamente a Miguel. «Bien, necesitarán estar unidos para lo que viene». Les explicó su plan. Ella les entregaría todas las pruebas que tenía contra Javier y Lucía a cambio de ayuda para desaparecer. Una suma de dinero, contactos seguros, un lugar donde esconderse temporalmente. «¿Por qué no desapareces por tu cuenta?», preguntó Miguel, desconfiado. «Porque no tengo recursos», admitió Sofía. Todo lo que tenía estaba invertido en el negocio de Javier. «Fui tan estúpida». Elena y Miguel intercambiaron miradas. Era arriesgado confiar en esta mujer, pero las grabaciones parecían auténticas y coincidían con lo que ya sabían. «Lo pensaremos», dijo finalmente Elena. «¿Cómo te contactamos?». Sofía escribió un número en una servilleta. «Solo llamadas, nada de mensajes. Y solo entre las 8 y las 9 de la noche. Me moveré constantemente. Así que no esperéis encontrarme en el mismo lugar 2 veces». Se levantó, lista para marcharse. «Una cosa más», añadió, inclinándose hacia Elena. «Ten cuidado con tu amiga abogada, Claudia. Ella sabe más de lo que aparenta». Antes de que Elena pudiera preguntar a qué se refería, Sofía ya se había alejado, perdiéndose entre la multitud de la cafetería. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel cuando quedaron solos. Elena miró el teléfono que Sofía había dejado sobre la mesa. Un regalo peligroso. Una caja de Pandora digital. Escuchamos todas las grabaciones. Y luego decidimos. Pasaron las siguientes horas en casa, escuchando una grabación tras otra. La imagen que emergía era aterradora. Javier formaba parte de una red de tráfico de medicamentos falsificados. Utilizaba su posición en una empresa de importación para facilitar la entrada de los productos ilegales en el país. Lucía, que trabajaba en una farmacéutica, proporcionaba el conocimiento técnico y los contactos, y planeaban usar a Elena, su profesión como traductora independiente. Sus viajes ocasionales por trabajo la harían una perfecta transportista involuntaria. El plan original parecía haber sido implicarla sutilmente, quizás plantando evidencia, creando un rastro que la conectara con la operación. Si algo salía mal, ella sería quien caería. Pero algo había cambiado. En las grabaciones más recientes, Javier hablaba de complicaciones, de sentimientos resurgidos, de dudas sobre el plan. «Creo que realmente empezó a arrepentirse», comentó Miguel. Por eso Lucía decidió eliminarlo, concluyó Elena. «No fue solo por celos o por el seguro. Fue porque se convirtió en un riesgo para toda la operación». Era ya medianoche cuando terminaron de escuchar todas las grabaciones. Elena se sentía agotada, física y emocionalmente. Su mundo, que ya se había tambaleado con los eventos recientes, ahora se desmoronaba completamente. Nada era lo que parecía. Nadie era quien decía ser. «No podemos confiar en nadie», dijo, recordando la advertencia de Sofía sobre Claudia. Miguel tomó su mano. «Podemos confiar el uno en el otro. Es todo lo que necesitamos». Elena sintió, agradecida por tenerlo a su lado, pero incluso mientras se apoyaba en su fuerza, una pequeña semilla de duda germinaba en lo más profundo de su mente.
¿Realmente conocía a Miguel? ¿Realmente conocía a alguien? A la mañana siguiente decidieron actuar. No podían seguir esperando, reaccionando a las acciones de otros. Era hora de tomar la iniciativa. Llamaron a Sofía al número que les había dado. Tenemos un plan, le dijo Elena cuando contestó, pero necesitamos reunirnos de nuevo. Acordaron encontrarse en un parque cercano al río. Un lugar público, pero con suficientes espacios abiertos para detectar a cualquier posible seguidor. Cuando llegaron, Sofía ya estaba allí, sentada en un banco, alimentando a las palomas como aquella primera vez. ¿Y bien?, preguntó sin preámbulos cuando se sentaron junto a ella. Te ayudaremos, dijo Elena, pero con condiciones. Le explicaron su propuesta, usarían las grabaciones y la información que Sofía les había proporcionado para armar un caso sólido. Luego lo entregarían a un contacto de confianza en la Fiscalía Anticorrupción, alguien que Claudia conocía pero que no formaba parte de su círculo inmediato. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó Sofía, escéptica. Protección, respondió Miguel. Si hacemos esto bien, podrías calificar para el programa de protección de testigos. Una nueva identidad, un nuevo comienzo, todo legal. Sofía consideró la propuesta, claramente sopesando sus opciones. Es arriesgado. Si algo sale mal. Si algo sale mal. Todos estamos en peligro, completó Elena. Es nuestra mejor opción. Finalmente, Sofía asintió. De acuerdo, pero necesito garantías. Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles, cronogramas, contingencias. Acordaron reunirse de nuevo en 2 días, cuando Elena y Miguel hubieran organizado toda la información y contactado al fiscal. Una pregunta más, dijo Elena antes de despedirse. ¿Qué quisiste decir sobre Claudia? ¿Qué sabe ella que nosotros no? Sofía miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Tu amiga Claudia ha estado investigando a Javier por meses, mucho antes de que tú la contactaras. Creo que está tras la misma red, pero desde otro ángulo. ¿Estás diciendo que Claudia me utilizó? La idea dolía casi físicamente. Estoy diciendo que quizás tenía sus propias razones para ayudarte, respondió Sofía. No significa que sea tu enemiga, solo que tiene su propia leyenda. Elena asintió, absorbiendo esta nueva información. Otra capa más de complejidad en este laberinto de engaños. Se despidieron, cada uno tomando un camino diferente. Elena y Miguel caminaron en silencio por varios minutos, procesando todo lo discutido. ¿Confías en ella?, preguntó finalmente Miguel. No completamente, admitió Elena, pero creo que está tan atrapada en esto como nosotros, y nuestro plan tiene sentido. Miguel asintió, apretando su mano. Entonces seguimos adelante. Los siguientes 2 días fueron intensos. Organizaron todas las grabaciones, crearon transcripciones, elaboraron una línea de tiempo con todos los eventos conocidos. Elena contactó discretamente al fiscal recomendado, un hombre llamado Ramírez, explicándole solo lo básico de la situación. Será mejor que me muestren todo en persona, dijo él, después de escuchar su breve resumen. Esto suena demasiado grande para una llamada telefónica. Acordaron reunirse en su oficina al día siguiente. Mientras tanto, Elena debatía internamente si confrontar a Claudia. ¿Realmente había estado investigando a Javier por su cuenta? ¿Por qué no se lo había dicho? Decidió esperar. Primero necesitaba tener más claras las implicaciones. La noche antes de su reunión con el fiscal, mientras terminaban de preparar todos los documentos, sonó el timbre de su apartamento. Era tarde, pasadas las 11, y no esperaban visitas. Miguel se asomó por la mirilla. «¿Es Claudia?», susurró, sorprendido. Elena sintió un escalofrío. ¿Coincidencia? ¿O algo más siniestro? Asintió, indicándole a Miguel que abriera. Claudia entró con paso rápido, su habitual compostura profesional sustituida por una evidente agitación. «Tenemos un problema», anunció sin saludar. «Javier ha desaparecido de nuevo, y Lucía ha sido liberada bajo fianza». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su plan dependía de que Lucía siguiera detenida, de que tuvieran tiempo de presentar su caso antes de que ella pudiera actuar. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Miguel, su voz cargada de sospecha. Claudia los miró, notando su desconfianza. «Porque llevo meses tras ellos», admitió finalmente. «No solo por ti. Elena Vesta lleva años operando. Han destruido vidas. El caso que estaba preparando era contra toda la organización, no solo contra Javier». «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta de Elena salió más dolida de lo que pretendía. «Porque cuanto menos supieras, más segura estarías». Claudia se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración raro en ella. Porque no estaba segura de hasta qué punto estabas involucrada involuntariamente. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Elena se debatía entre la indignación por la desconfianza de su amiga y la comprensión de su dilema profesional. «¿Quién más sabe sobre tu investigación?», preguntó finalmente Miguel. «Solo mi superior directo. Y ahora ustedes». Claudia sacó su teléfono. «Tenemos otro problema. Acabo de recibir esto». Les mostró un mensaje. «Dile a tu amiga que tenemos a la vieja. Intercambio. Ella por los archivos».
Muelle 7, medianoche. Sofía, murmuró Elena, sintiendo un nudo en el estómago. La tienen. Miguel revisó su reloj. Falta menos de una hora para medianoche. Los tres se miraron. La gravedad de la situación reflejada en sus rostros. Tenían minutos para decidir un curso de acción, para elaborar un plan que no terminara con todos muertos. No podemos ir solos, dijo Claudia. Necesitamos respaldo. La policía, sugirió Miguel. ¿Tu superior? Claudia negó con la cabeza. No hay tiempo para procedimientos oficiales. Y no sabemos. ¿Quién más podría estar comprado? Entonces, ¿qué? Preguntó Elena, la desesperación tiñendo su voz. Claudia guardó silencio un momento. Como si estuviera tomando una decisión difícil. Hay alguien más. Alguien que ha estado ayudándome en esta investigación desde el principio. Alguien que Javier y Lucía nunca esperarían. ¿Quién? Presionó Miguel. Claudia los miró directamente. Luisa, la hermana de Javier. La revelación cayó como una bomba en el pequeño apartamento. Elena y Miguel intercambiaron miradas de incredulidad. Luisa, Elena conocía a la hermana de Javier de su época de matrimonio, una mujer dulce pero frágil, con una enfermedad degenerativa que la había confinado a una silla de ruedas. ¿Cómo podría ella estar involucrada en esto? Su condición empeoró después de que te fuiste, explicó Claudia. Javier comenzó a experimentar con medicamentos no aprobados para tratarla. Así fue como entró en contacto con este mundo. Al principio, solo buscaba opciones para su hermana. Luego vio el potencial económico. Claudia sacó su teléfono y marcó un número. Habló brevemente. En voz baja y urgente. Está en camino, anunció al colgar. Nos encontrará en el estacionamiento de tu edificio en 10 minutos. Elena sentía que todo daba vueltas demasiado rápido. ¿Luisa sabe sobre el plan de Javier? ¿Sobre Lucía? Luisa sabe mucho más de lo que todos creen, respondió Claudia con una sonrisa enigmática. Ha sido mi informante desde el principio. Mientras bajaban por el ascensor hacia el estacionamiento, Elena intentaba procesar esta nueva información. Recordaba a Luisa como una persona dependiente, siempre a la sombra de su hermano mayor. ¿Cómo era posible que ahora fuera una pieza clave en esta conspiración? Un automóvil negro los esperaba en el estacionamiento. Al acercarse, la ventanilla trasera bajó, revelando el rostro familiar de Luisa. Había envejecido prematuramente. Su cabello ahora completamente gris, pero sus ojos conservaban esa intensidad que Elena recordaba. Hola, Elena, saludó Luisa con una sonrisa triste. Ha pasado mucho tiempo. Los tres subieron al vehículo. Un hombre corpulento ocupaba el asiento del conductor, pero no se presentó ni habló. Este es Martín, lo presentó Luisa, mi guardaespaldas y amigo. Elena notó un brillo especial en los ojos de Luisa al mencionar a aquel hombre silencioso. Una historia para otro momento, pensó. No tenemos mucho tiempo, dijo Claudia, consultando su reloj. Debemos llegar al muelle 7 antes de medianoche y necesitamos un plan. Ya tengo uno, respondió Luisa con una seguridad que sorprendió a Elena. Martín y 2 hombres más estarán posicionados estratégicamente. Yo me quedaré en el coche. Ustedes 3 harán el intercambio aparente. Pero las grabaciones que entregarán son copias editadas. Las originales ya están en manos seguras. Elena admiró la eficiencia y claridad de Luisa. Definitivamente no era la mujer frágil que recordaba. ¿Cómo puedes estar tan segura de que funcionará?, preguntó Miguel, vocalizando las dudas de todos. Porque conozco a mi hermano, respondió Luisa con una amargura apenas disimulada. Conozco sus patrones, sus debilidades, y sé que no espera que yo esté involucrada. El viaje hasta el puerto transcurrió en un silencio tenso. Elena miraba por la ventanilla las luces nocturnas de Madrid, preguntándose cómo su vida había dado un giro tan dramático en apenas unas semanas. De un tranquilo trabajo como traductora y un matrimonio estable con Miguel, a estar en medio de una conspiración criminal, dirigiéndose a un intercambio potencialmente mortal. ¿Cómo empezó todo esto? Luisa preguntó finalmente, necesitando entender el origen de esta pesadilla. Luisa suspiró, su mirada perdiéndose en recuerdos dolorosos. Javier siempre fue ambicioso. Cuando mi enfermedad empeoró y los tratamientos convencionales fallaron, él comenzó a buscar alternativas. Conoció a personas en el mercado negro farmacéutico. Al principio, solo compraba medicamentos para mí. Luego, vio el dinero que se movía en ese mundo. Hizo una pausa, su rostro oscureciéndose. Ironía cruel, los medicamentos que consiguió realmente mejoraron mi condición. No me curaron, por supuesto, pero detuvieron la progresión. Mientras yo mejoraba físicamente, él se deterioraba moralmente. Comenzó a trabajar con esas personas, primero como intermediario, luego como socio. ¿Y Lucía?, preguntó Elena. ¿Cómo entró en el cuadro? Lucía trabajaba en una farmacéutica, tenía acceso a fórmulas, contactos, conocimientos técnicos. La conoció en una fiesta benéfica, de todas las cosas. Luisa sacudió la cabeza con incredulidad. Se enamoraron. O al menos eso creía al principio. Ahora pienso que fue más una alianza estratégica. Ella quería poder y dinero.
Él necesitaba sus conocimientos y conexiones, y yo, la pregunta que realmente quemaba dentro de Elena, finalmente salió. ¿Por qué me involucraron a mí? Luisa la miró directamente. Sus ojos llenos de un dolor antiguo, porque Javier nunca superó que lo dejaras, lo volviste a rechazar. Su orgullo quedó herido y su nuevo imperio criminal le dio el poder para vengarse. Planeó usarte, destruirte lentamente. El silencio que siguió pesaba como plomo. Elena sentía una mezcla de emociones, culpa por el dolor que su partida había causado, rabia por la venganza desproporcionada de Javier, y un vacío existencial ante la idea de que años de su vida estaban conectados a un hombre capaz de tal maldad. Estamos llegando, anunció Martín, rompiendo el silencio. El puerto aparecía ante ellos, un bosque de grúas y contenedores iluminados por luces amarillentas. El muelle 7 estaba en una zona más aislada, lejos de las áreas más activas. Repasemos el plan una última vez, dijo Claudia. Elena, Miguel y yo nos acercamos con la copia de las grabaciones. Pedimos ver a Sofía antes de entregar nada. Martín y sus hombres estarán posicionados para intervenir si algo sale mal. Todos asintieron. Elena sentía su corazón latiendo en sus oídos. Miguel tomó su mano, apretándola en un gesto silencioso de apoyo. Luisa los detuvo antes de que salieran del coche. Hay algo más que deben saber, dijo, su voz repentinamente tensa. Creo que Javier no estará allí, enviará a Lucía y a sus hombres. Él nunca da la cara en situaciones de riesgo. Elena asintió, guardando esta información. Gracias, Luisa, por todo. No me agradezcas todavía, respondió ella con una sonrisa triste. Esto aún no termina. El muelle 7 estaba sumido en la penumbra, iluminado apenas por algunas farolas dispersas. El olor a sal y a combustible impregnaba el aire. Elena, Miguel y Claudia avanzaban en fila, Miguel en el centro, sosteniendo el maletín con las grabaciones. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio nocturno, cerca de unos contenedores. Vieron a un grupo de personas esperando. Elena distinguió inmediatamente la figura de Lucía, su postura elegante inconfundible incluso en la oscuridad. A su lado, dos hombres corpulentos, y entre ellos, una figura más pequeña, claramente forzada a estar allí, Sofía. Puntual como siempre, Elena saludó a Lucía cuando estuvieron a unos metros de distancia. Su voz sonaba tranquila, casi cordial, como si estuvieran en una reunión social y no en un intercambio criminal. Déjala ir, Lucía, respondió Elena, señalando a Sofía. Tenemos lo que quieres. Lucía sonrió. Una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Muéstrame primero. Miguel abrió ligeramente el maletín, permitiendo que Lucía viera el teléfono y los documentos dentro. Todo está ahí, dijo Claudia. Las grabaciones, las transcripciones, todo. Lucía sintió y hizo un gesto a uno de sus hombres, quien empujó a Sofía hacia adelante. La mujer tropezó, recuperando apenas el equilibrio. Elena notó marcas en sus muñecas, probablemente de ataduras. Acércate, ordenó Lucía a Miguel, tú solo. Con el maletín. Miguel miró a Elena, quien asintió levemente. Avanzó solo, el maletín en la mano. Todo sucedió en segundos. Cuando Miguel estaba a mitad de camino, un disparo resonó en la noche. Uno de los hombres de Lucía cayó. Más disparos. Todos se dispersaron, buscando cobertura. Elena corrió hacia Sofía, arrastrándola detrás de un contenedor mientras las balas silbaban a su alrededor. Miguel había soltado el maletín, lanzándose al suelo. Claudia había desaparecido de la vista. Elena, gritó Miguel desde su posición. Parecía ileso, pero estaba atrapado en campo abierto, con escasa protección. El caos era total. Más disparos, gritos. Elena reconoció la voz de Martín dando órdenes. Parecía que los hombres de Luisa habían entrado en acción. Pero la situación había escalado más allá de lo previsto, y entonces, entre los contenedores, Elena vio una figura que le heló la sangre, Javier, contrario a lo que Luisa había predicho. Su exmarido estaba allí, moviéndose sigilosamente hacia Miguel. Miguel, cuidado, gritó Elena, pero su voz se perdió en el estruendo. Sin pensar, Elena salió de su escondite. La adrenalina corría por sus venas, anulando el miedo. Corrió hacia Miguel, hacia Javier, hacia el peligro. Un disparo más. Cercano, Elena sintió que algo caliente rozaba su brazo. Dolor agudo, pero siguió corriendo. Alcanzó a Miguel justo cuando Javier emergía completamente. Un arma en su mano. Siempre fuiste demasiado buena, Elena, dijo Javier, apuntando ahora hacia ellos. Su rostro mostraba una calma escalofriante. Ese fue tu error. Confiar demasiado. Primero en mí, luego en todos estos. No todos somos como tú, Javier, respondió Elena, interponiéndose instintivamente entre él y Miguel. Algunos aún tenemos conciencia. Javier rió, un sonido frío y sin humor. ¿Conciencia? En este mundo, la conciencia es un lujo. Elena, un lujo que no puedo permitirme. Su dedo se tensó en el gatillo. Elena cerró los ojos, anticipando el impacto. Un disparo resonó, ensordecedor por la proximidad, pero no sintió dolor. Abrió los ojos para ver a Javier tambaleándose, una expresión de sorpresa en su rostro. Se llevó una mano al pecho, donde una mancha roja se expandía rápidamente.
detrás de él. Lucía sostenía un arma humeante. Si alguien iba a matarla, ese sería yo, dijo Javier, su voz un susurro áspero. Antes de desplomarse, Lucía miró el cuerpo caído de Javier con una expresión indescifrable. Luego levantó la vista hacia Elena y por un momento sus miradas se cruzaron. No había odio en los ojos de Lucía, solo un vacío infinito. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Lucía se llevó el arma a la sien. Elena gritó, intentando detenerla. Pero era demasiado tarde. El disparo resonó, final y definitivo. El silencio que siguió fue irreal, como si el mundo entero contuviera la respiración. Elena sentía las piernas débiles, la cabeza ligera. Miguel la sostenía, pero ella apenas lo registraba. Todo parecía distante, como visto a través de un velo. Sirenas en la distancia, acercándose. Luces rojas y azules iluminando la noche. Voces, órdenes, movimiento. Elena observaba todo como una espectadora. Incapaz de procesar completamente lo que acababa de presenciar, Claudia apareció a su lado. Sangre en su camisa pero aparentemente ilesa. Tenemos que irnos, urgió. La policía está llegando. Luisa nos espera. Dejaron el lugar justo cuando las primeras patrullas entraban al puerto. Martín conducía a toda velocidad, zigzagueando por calles secundarias. En el asiento trasero, Luisa sostenía la mano de Sofía, quien parecía en shock. Elena se recostó contra Miguel, sintiendo por primera vez el dolor punzante en su brazo donde la bala la había rozado. «Necesitas atención médica», dijo Miguel, examinando la herida con expresión preocupada. «Todos la necesitamos», respondió Elena, notando la sangre en la ropa de Claudia y los moretones en el rostro de Sofía. «Vamos a un lugar seguro», informó Luisa. «Tengo un médico discreto esperando». El lugar seguro resultó ser una casa en las afueras de Madrid, modesta por fuera, pero sorprendentemente espaciosa por dentro. Un hombre mayor los recibió, inmediatamente ocupándose de sus heridas, mientras el médico limpiaba y vendaba su brazo. Elena observaba a las personas reunidas en aquella sala. Miguel, cuyo valor nunca dejaba de sorprenderla. Claudia, cuya lealtad había sido cuestionada pero finalmente probada. Sofía, víctima y cómplice al mismo tiempo. Luisa, una aliada inesperada surgida del pasado. Y Martín, silencioso protector cuya historia apenas comenzaba a conocer. Extraños unidos por circunstancias extraordinarias. Vidas entrelazadas por el destino o quizás por las elecciones de un solo hombre. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Elena cuando todos estuvieron atendidos y sentados alrededor de una mesa. Tazas de té caliente frente a ellos. La policía encontrará los cuerpos de Javier y Lucía, respondió Claudia. Investigarán, con las grabaciones originales y nuestros testimonios. Podremos demostrar lo que realmente ocurrió. ¿Y la red de tráfico de medicamentos?, preguntó Miguel. Sin Javier y Lucía, perderá a sus líderes, dijo Luisa. Pero organizaciones como esa rara vez mueren por completo. Surgirán otros. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La magnitud de lo ocurrido finalmente asentándose en sus conciencias. Nunca debió terminar así, murmuró Elena. Las imágenes de las muertes de Javier y Lucía reproduciéndose en su mente. Personas como ellos rara vez tienen finales felices, respondió Luisa con una sabiduría nacida del dolor. Viven por poder, por venganza, por ambición. Y esos son motores que consumen a quienes los albergan. Elena asintió, incapaz de articular los sentimientos contradictorios que la embargaban. Alivio por estar viva, por tener a Miguel a su lado. Dolor por las vidas perdidas, incluso las de aquellos que intentaron dañarla. Culpa irracional por haber sido, de alguna manera, el catalizador de toda esta tragedia. No es tu culpa, dijo Miguel como si leyera sus pensamientos. Nunca lo fue. Elena lo miró, agradecida por su presencia, por su comprensión. Lo sé, pero aún así duele. Las horas pasaron lentamente. El amanecer los encontró aún despiertos, agotados pero incapaces de descansar. Claudia había estado en contacto constante con sus superiores, organizando declaraciones oficiales. Protección para todos los involucrados. Tendremos que testificar, explicó, pero estarán protegidos. Todos ustedes. Sofía, quien había permanecido callada la mayor parte del tiempo, finalmente habló. Yo ya no puedo volver a mi vida anterior. No después de esto. Nadie puede, respondió Luisa con una sonrisa triste, pero podemos construir nuevas vidas, mejores. Esa promesa, simple pero poderosa, resonó en Elena. Una nueva vida. No borrar el pasado, sino construir sobre él, aprender, sanar, crecer. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de declaraciones policiales, entrevistas con fiscales, papeleo interminable, tal como Claudia había prometido. Todos recibieron protección. Sofía entró en el programa de protección de testigos, su identidad completamente renovada. Luisa decidió mudarse al extranjero con Martín. Lejos de los recuerdos de su hermano y de España, Elena y Miguel volvieron a su apartamento, pero ambos sabían que no podían quedarse. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Y así, un mes después de aquella noche en el puerto, pusieron en venta su propiedad. ¿A dónde iremos?, preguntó Miguel mientras empacaban sus pertenencias.
Elena miró por la ventana hacia el horizonte de Madrid, quizás a Valencia, cerca de mis padres, o tal vez más lejos, Barcelona, incluso otro país. Lo importante es que vayamos juntos. Miguel sonrió, abrazándola por detrás. Juntos. Me gusta cómo suena eso. La última vez que Elena supo de Claudia fue durante su despedida en la estación de tren. Se dirigían a Valencia, al menos temporalmente. Te debo tanto, dijo Elena, abrazando a su amiga. No me debes nada, respondió Claudia. Hiciste lo que cualquier persona decente habría hecho. No todos lo habrían hecho, intervino Miguel. No todos tienen ese valor. Claudia sonrió, un poco triste, un poco nostálgica. Manténganse en contacto. Cuando todo se calme, cuando la investigación termine, lo haremos, prometió Elena. Tú cuídate. Esta puede tener más ramificaciones de las que conocemos. Siempre estoy alerta, aseguró Claudia con un guiño. Es parte del trabajo. Se despidieron en el andén con la promesa de reunirse nuevamente en tiempos más tranquilos, cuando el tren comenzó a moverse. Elena observó a Claudia hacerse más pequeña en la distancia, una figura solitaria en una estación llena de gente. Una amiga, una aliada, una salvadora. El viaje a Valencia fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena miraba el paisaje cambiar a través de la ventanilla. Las montañas dando paso a llanuras, las llanuras al mar, un símbolo perfecto del cambio que experimentaban sus vidas. Cuando finalmente llegaron, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Los padres de Elena los esperaban en la estación, ansiosos y preocupados pese a las explicaciones limitadas que ella les había dado por teléfono. Mi niña, sollozó su madre al abrazarla, notando inmediatamente la cicatriz en su brazo. ¿Qué te han hecho? Estoy bien, mamá, aseguró Elena, conteniendo sus propias lágrimas. Estamos bien. Eso es lo que importa. Aquella noche, en la habitación de su infancia, con Miguel durmiendo a su lado, Elena finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas por lo perdido, por lo ganado, por el dolor y la esperanza, por el fin de un capítulo y el comienzo incierto de otro. En los meses siguientes, Elena y Miguel encontraron una pequeña casa cerca de la playa. Los padres de Elena los ayudaron con la mudanza, creando un nuevo hogar lejos de los fantasmas de Madrid. Poco a poco, la rutina volvió a sus vidas. Miguel encontró trabajo en un estudio de arquitectura local. Elena retomó sus traducciones, sumando clases de idiomas para complementar sus ingresos. La investigación sobre la red de tráfico de medicamentos continuaba. Según les informaba Claudia en sus llamadas periódicas, otros miembros habían sido identificados y detenidos. La organización, como había predicho Luisa, no había muerto completamente, pero estaba severamente debilitada. Sofía les escribía ocasionalmente desde su nueva vida en algún lugar no especificado. Cartas breves pero cálidas, sin remitente, entregadas a través de intermediarios seguros. Estaba bien, decía, estaba sanando. Luisa también mantenía contacto, ahora desde Lisboa. Ella y Martín habían formalizado su relación. Su salud había mejorado notablemente. Algo que atribuía no solo a los medicamentos, sino al peso emocional del que finalmente se había liberado. Una tarde de domingo, 6 meses después de su llegada a Valencia, Elena y Miguel caminaban por la playa. El invierno había dado paso a una primavera temprana, y aunque el agua aún estaba fría, la arena se sentía cálida bajo sus pies descalzos. ¿Eres feliz?, preguntó Miguel de repente, deteniendo su paseo para mirarla directamente. Elena consideró la pregunta. Feliz, una palabra simple para un concepto tan complejo. ¿Era feliz? Después de todo lo ocurrido, ¿podía realmente reclamar esa emoción? Miró al horizonte, donde el mar se fundía con el cielo en una línea difusa. Luego a Miguel, cuyos ojos reflejaban amor y preocupación a partes iguales. Pensó en sus padres, en su pequeña casa, en su trabajo recuperado, en las cicatrices, visibles e invisibles, que ahora formaban parte de ella. No soy la misma persona que era antes, respondió finalmente. No puedo ser esa persona de nuevo, pero sí, Miguel. A mi manera, soy feliz. Él asintió, comprendiendo la complejidad detrás de esa simple afirmación. Yo también. Continuaron su paseo mano en mano, dejando que el sonido de las olas llenara el silencio cómodo entre ellos. Elena pensó en copas de vino, en restaurantes elegantes, en decisiones tomadas en instantes que cambiaban vidas para siempre. En como un simple gesto, intercambiar 2 copas había desencadenado una avalancha que destruyó vidas, pero también, paradójicamente, salvó la suya. Esa noche, mientras Miguel dormía a su lado, Elena se levantó silenciosamente, fue a la cocina, sirvió un poco de vino tinto en una copa de cristal, lo observó a la luz de la luna que entraba por la ventana. Como el líquido rubí capturaba y reflejaba la luz plateada, brindó en silencio, por los caídos, por los sobrevivientes, por las segundas oportunidades, por los nuevos comienzos, y luego bebió, saboreando cada gota, consciente como nunca antes del valor de cada momento, de cada respiración, de cada latido. La vida, como el vino, era compleja, a veces amarga, a veces dulce,
pero siempre valía la pena saborearla hasta la última gota.